En este video verás únicamente fotografías reales del Sol, sin imágenes generadas por computadora. Algunos lo han tomado por un dios, otros por una bola de fuego. Se creyó que estaba en el centro del universo. Pero es solo el rey del sistema solar, es su centro y su creador. Amo indiscutible, reina sin rival desde hace 4,5 mil millones de años. Como todas las estrellas, el Sol no es una esfera perfecta, uniforme y sin relieve. Su superficie agitada alberga remolinos interminables. Azotada por los vientos, la recorren ondas, tornados y olas. Se forman manchas y líneas de campos magnéticos que se desprenden de ella. Aquí, al ritmo de erupciones y estallidos furiosos, nacen y mueren tormentas solares violentas. Lazos magnéticos se entrelazan, desgarran y estallan. El Sol no es una enorme esfera de gas. La materia que lo compone ha alcanzado desde hace tiempo el llamado cuarto estado. Se encuentra allí en forma de plasma, una especie de sopa de partículas cargadas de electrones libres y átomos ionizados que pueden elevarse a miles de kilómetros por encima de la superficie antes de volver a caer. A veces, en el Sol, llueve materia mucho más caliente que el propio fuego. Desde tiempos inmemoriales, el Sol ha inspirado una gran variedad de mitos y leyendas, cada vez más fabulosos. Gracias al avance tecnológico, hemos descubierto que es más fascinante de lo imaginado. Y si somos capaces de afirmarlo, es porque hoy podemos observar el Sol a través de la gran variedad de luces que emite. Gracias a los telescopios, podemos captar una gama de longitudes de onda inaccesibles para nuestros ojos, lo que nos ha permitido empezar a descubrir los secretos de este océano de partículas cargadas, calentadas al blanco, azul o rojo. Porque cada tipo de luz observada nos da acceso a fenómenos y a temperaturas diferentes. Cada uno de estos colores nos dice algo sobre la energía, sobre el calor, y nos permite observar la manera en que la materia se mueve en la superficie y alrededor del Sol. En realidad, nunca vemos con nuestros propios ojos más que una pequeñísima parte de nuestra estrella tal como realmente es. Esta es una imagen del Sol capturada en el espectro ultravioleta de alta energía. La neblina que envuelve a un Sol azulado posee sus propias longitudes de onda. Es la inmensa corona del Rey Sol en su atmósfera superior. En esta región, las temperaturas son una locura, porque aquí hay 1 millón de grados en promedio durante los periodos de baja actividad. Y hasta 4 o 5 millones cuando el Sol entra en modo furioso. Para observar la corona solar hay que fijarse en las luces de muy alta energía. La pregunta es ¿por qué? Aquí, en la alta atmósfera del Sol, la temperatura es de 200 a 1000 veces más alta que en su superficie, donde alcanza los 5500 grados, un enigma ardiente aún sin resolver. Esta corona puede verse a simple vista durante los eclipses solares totales, algo que las fotos no captan por completo. El hecho de que la atmósfera del Sol es mucho más extensa que la propia estrella, extendiéndose y disipándose en el espacio a más de 10 millones de kilómetros por encima de su superficie. La corona del Sol es una región absolutamente gigantesca que a menudo se extiende mucho más allá del encuadre de las imágenes, y cuyos límites se desvanecen a lo largo de radios de varias decenas de veces el de la estrella. Cuando uno se interesa por las luces emitidas por la materia calentada a 600.000 grados, empieza a ser evidente que el Sol es una bomba magnética. Porque dentro de la corona, la densidad de la materia es casi 1000 millones de veces menor que la de la atmósfera terrestre. A nivel del mar se forman en cantidad los lazos coronales. Estos arcos solares surgen en la superficie del Sol, aparecen en unas 10 horas y generalmente se disipan en pocos días como máximo. Algunos pueden persistir en la corona por varios meses, excepcionalmente. Los lazos coronales pueden alcanzar tamaños colosales. Las más pequeñas de ellas tienen varios miles de kilómetros de largo, mientras que las más grandes se extienden a cientos de miles de kilómetros por encima de la superficie. Realmente solo se pueden apreciar sus dimensiones cuando ponemos nuestro planeta a escala junto a ellas. A lo largo de estas líneas de campo magnético con aspecto de arco, los flujos de materia solar que brotan son canalizados y acelerados hasta el punto de alcanzar, en estos lazos, velocidades de flujo casi 100 veces superiores a las del sonido. Si la materia está siendo constantemente puesta en movimiento en la superficie del Sol, es porque nuestra estrella es una dinamo de una complejidad asombrosa, dentro de la cual, la materia eléctricamente cargada, que baila sobre y bajo la superficie, genera la formación de intensos campos magnéticos.
campos magnéticos que, a su vez, le dicen a la materia cómo moverse. Materia cuyo movimiento influye nuevamente en los campos magnéticos. Creo que ya tienen la idea. El ciclo se cierra, porque el campo magnético solar, a diferencia del de nuestro planeta, está en movimiento continuo, irregular, dinámico y fluido, compuesto por enormes regiones de polaridad opuesta, dentro de las cuales se desplazan grandes cantidades de materia eléctricamente cargada, con una masa muy superior a la de. Este lazo apoya entonces dos extremos sobre estas regiones sometidas a campos magnéticos de carga opuesta, que de alguna manera funcionan como puerta de entrada y salida del Sol. Que los lazos coronales se eleven sobre la superficie. Para la materia en circulación, estos lazos son prisiones móviles. Porque en el interior, las partículas cargadas del plasma solo pueden moverse paralelamente a las líneas del campo magnético. Y este caos en la superficie se ve aún más reforzado por la rotación del propio Sol, una rotación cuya velocidad es diferente en el ecuador y en los polos. Debido a que nuestra estrella no es sólida, sus regiones no rotan a la misma velocidad. La materia en el ecuador tarda 25 días en dar la vuelta, mientras que en los polos tarda 35 días. Se ha deducido estudiando los modos de vibración de la materia en la superficie. La velocidad de rotación del núcleo de la estrella, que debe dar una vuelta completa en poco menos de una semana, es casi 4 veces más rápida que las capas exteriores. Y esta agitación incesante de la materia en el Sol contribuye a deformar, debilitar o reforzar el intenso campo magnético de la superficie. Las líneas se perturban, rompen y reforman en un juego de reconfiguración continua. Durante los periodos de fuerte actividad solar, incluso se pueden ver series de regiones activas alinearse, conectarse unas con otras y empezar a compartir sus caóticas líneas de campo magnético. El Sol, a veces, presenta fuertes erupciones en su superficie debido a su atmósfera sobrecalentada. Estas explosiones colosales generalmente son provocadas cuando, debido a una reconexión magnética, los campos se deforman y reorganizan rápidamente, liberando de golpe el exceso de energía acumulada. Entonces se desatan sobre varios miles de kilómetros, explosiones gigantes de materia y radiación que pueden ser observadas por nuestros telescopios en todas las gamas del espectro electromagnético. Y la misma erupción puede verse diferente dependiendo de las longitudes de onda observadas, de las mezclas de luces combinadas. Después de estos breves y violentos destellos, la materia arrancada del Sol a gran velocidad por el campo magnético se eleva a cientos de miles de kilómetros de su superficie. Aquí también, puesta junto a estos penachos de dimensiones vertiginosas, nuestro mundo parece insignificante y permite apreciar la desmesura de estas erupciones dantescas. Las erupciones solares generalmente duran segundos o minutos, pero las más poderosas pueden prolongarse por horas. Y expulsar penachos tan enormes que no cabrían entre la Tierra y la Luna. Estas erupciones solares colosales suelen ir seguidas por la explosión de gigantescas bombas térmicas llamadas eyecciones de masa coronal. Estos tipos de huracanes solares se forman cuando los campos magnéticos que recorren la corona se cruzan, se enrollan y se anudan, hasta que finalmente se sueltan, realineándose bruscamente. Y cuando estas burbujas magnéticas, que pueden alcanzar varios millones de kilómetros de diámetro, demasiado tensas, terminan por estallar, son cientos de millones de toneladas de plasma que, a velocidades increíbles, son lanzadas a través del sistema solar. Para comprender plenamente estos eventos capaces de arrancar de la estrella parte de su atmósfera, hay que tomar mucha distancia y ocultar el Sol. Incluso con la protección de nuestro campo magnético terrestre, que funciona como un escudo. Las más poderosas de estas eyecciones de masa coronal podrían, al golpear nuestro planeta, hacer retroceder momentáneamente nuestra civilización industrial. En la época de las velas, incluso se pudo captar excepcionalmente, en esta atmósfera turbulenta, la formación de tornados solares, estructuras magnéticas que giran sobre sí mismas 300 veces más rápido que el sonido. Durante las erupciones solares, la mayoría de la materia arrancada de la superficie estelar solo alimenta brevemente su atmósfera, antes de volver a caer. Este video de 4 horas muestra que una gran parte de la materia retorna hacia el Sol, siendo inyectada en la corona.
por poderosas erupciones solares que levantan el plasma en espiral a cientos de miles de kilómetros de altitud, a veces desencadenadas por erupciones de tamaño mediano. También se observa la formación de extraños y largos filamentos que después de haber surgido del Sol parecen flotar sobre su superficie. Este, de 800.000 kilómetros de largo, fue inmortalizado mientras serpenteaba por casi una cuarta parte de la circunferencia del Sol. Y creo que hay que pausar y poner la Tierra al lado para poder captar toda su enormidad. Estos filamentos son nubes alargadas de plasma frío, con una temperatura de decenas de miles de grados. Los filamentos aparecen oscuros en contraste con la materia de la corona donde se desarrollan, que tiene una temperatura promedio cercana al 1.000.000 de grados. Estos filamentos, sostenidos por potentes campos magnéticos sobre la superficie solar, se elevan y se extienden por miles de kilómetros. Se forman en periodos de aproximadamente un día y pueden persistir en la corona durante varias semanas o incluso durante varios meses. Algunos de ellos incluso logran dar varias vueltas al Sol antes de terminar deformándose, rompiéndose o desintegrándose. Inevitablemente, la materia contenida en estos filamentos, al igual que en los lazos coronales, siempre termina cayendo de nuevo sobre el Sol en forma de una lluvia de fuego y plasma. Y por eso a veces llueve sobre nuestra estrella. Cuando el campo magnético que da origen a los lazos coronales se debilita o se rompe, la materia más densa que su entorno, que estaba atrapada a lo largo de las líneas de fuerza, comienza a caer, a descender desde la alta atmósfera. Enormes cantidades de plasma se precipitan hacia la superficie, a la que finalmente llegarán. Después de unas horas de una caída vertiginosa. El video que están viendo ha sido acelerado al punto de condensar 22 horas de lluvia coronal en unos cuantos minutos. Chorros de materia solar que están cayendo pueden incluso a veces ser visibles en rojo en los bordes del Sol durante los eclipses. En resumen, todas esas enormes estelas de plasma, filamentos y bucles coronales que se pierden en la corona, también inyectan mucha energía en la atmósfera del Sol y al hacerlo, contribuyen a alimentar el viento solar. Es decir, la pequeña parte del plasma lo suficientemente rápida como para escapar de la gravedad y del campo magnético del Sol. Estas ráfagas expulsan al espacio una masa equivalente a la pirámide de Keops en promedio. Cada 4 segundos suelen aprovechar para escapar gracias a la presencia de agujeros en la atmósfera solar. Estas enormes manchas oscuras que se pueden ver al observar el Sol en el rango de radiación ultravioleta extrema y rayos X son agujeros coronales, zonas de debilidad que pueden moverse y migrar con el tiempo, y a través de las cuales la materia ardiente subyacente que intenta salir de la estrella se precipita. Los agujeros coronales son regiones oscuras creadas por el campo magnético solar de una sola polaridad, porque tienen una densidad más baja que el plasma que los rodea y por lo tanto ofrecen menos resistencia a la materia. Intentando escapar. En estas regiones, las líneas del campo magnético de la estrella no forman bucles que salen de la superficie y vuelven a sumergirse, sino que están abiertas y se extienden hacia el exterior a través del sistema solar. A través de estas enormes zonas oscuras, lo suficientemente grandes y profundas para albergar decenas de veces nuestro planeta, una gran parte de las partículas cargadas del viento solar rápido logran escapar al espacio. En este primer plano, realizado en un agujero coronal que se formó cerca del polo sur del Sol, pueden ver el flujo continuo. Partículas cargadas que aprovechan la baja densidad de la atmósfera solar y la orientación favorable del campo magnético para salir de nuestra estrella. Al dejar de lado las luces de alta energía, podemos empezar a acercarnos a los detalles y particularidades que antes se nos escapaban. Están viendo una zona de transición, una capa de materia extremadamente delgada, de apenas 100 kilómetros de grosor. La ebullición de la materia en la imagen no supera los 10.000 grados. Y para poder ver su movimiento, cerca de 9 horas de actividad del Sol han sido aceleradas para caber en apenas 30 segundos. Debajo de esta región, salimos de la corona para entrar en la cromosfera, la parte más baja y más fría de la atmósfera solar. Dentro de esta capa de 1 millar de kilómetros de grosor, las temperaturas bajan progresivamente a medida que nos acercamos a la verdadera superficie del Sol. Tanto así que en su base, el ambiente es tan templado que la materia puede dejar el estado de plasma y formarse moléculas simples. Así, se han podido detectar en la cromosfera las firmas espectrales de monóxido de carbono e incluso de vapor de agua.
Sí, hay un poco de agua en la superficie del Sol. En estas fotos, el Sol luce casi sereno, pero las erupciones solares pueden aquí excepcionalmente provocar la formación de ondas de Morton, una especie de ondas de choque. Tsunamis estelares que se propagan y transfieren energía de una región a otra, a través de olas de plasma que recorren la cromosfera a velocidades que van de 500 a 1500 kilómetros por segundo. También es en la base de esta región donde se forman las asombrosas espículas, filamentos de plasma que de manera caótica se elevan constantemente y a gran velocidad. Como una cabellera en llamas, cuyos mechones alcanzan cerca de 500 kilómetros de diámetro y unos 10.000 de altura. Estas espículas, tan anchas como nuestro planeta en su punto más alto, existen solo unos minutos antes de caer y desaparecer en la cromosfera. Luego, son reemplazadas de inmediato. Se piensa que hay cerca de 3 millones de espículas que, en cada momento, ondulan cerca de la superficie del Sol, donde también se han descubierto recientemente cientos de millones de nanoerupciones de varios cientos de kilómetros de altura. Estas erupciones en miniatura que se encienden constantemente en la superficie del Sol calentarían su atmósfera a distancia, a través de las ondas emitidas, y haciendo esto junto con los lazos coronales que inyectan mucha energía en la atmósfera superior al elevarse. Forman parte de los principales sospechosos para explicar la diferencia abismal de temperatura que existe entre la superficie del Sol y su corona. Finalmente, debajo de la cromosfera, por fin podemos ver la verdadera superficie del Rey Sol. La fotosfera, que, vista en luz visible, da la impresión de que nuestra estrella es una esfera perfecta y sin relieve. La fotosfera está marcada casi únicamente por la aparición ocasional de manchas solares. Estas zonas son más oscuras que la materia circundante, porque tienen 3500 de Xi, mientras que las 5500 de Xi. Estas manchas pueden cambiar de forma rápidamente, en horas, o permanecer estables durante días o semanas mientras se desplazan, fusionan, separan, giran o disuelven. Algunas manchas solares crecen velozmente en la superficie del Sol, pasando de pequeñas a grandes en cuestión de días, desde el tamaño de un continente hasta 4 veces el de la Tierra. A menudo, la presencia de estas manchas solares es una señal de advertencia de una tormenta solar en preparación, porque la frecuencia con la que aparecen, así como su tamaño, nos da indicios precisos sobre la potencia de las erupciones que están por venir. Las zonas oscuras del Sol son el origen. Se forman en las regiones donde los campos magnéticos especialmente poderosos se acumulan, como se puede ver al cambiar la categoría de luz observada. De hecho, es este vínculo íntimo lo que las une, a la intensidad del campo magnético, que explica la gran diferencia de temperatura entre las manchas y la materia solar circundante. Se cree que, justo debajo de estas zonas oscuras, el campo magnético contiene el ascenso de materia más caliente desde las profundidades del Sol. Al subir al dominio de las ondas luminosas que permiten observar la cromosfera, se pueden ver aparecer en el contorno de las manchas solares miles de células moteadas más claras, cada una de ellas midiendo algunos miles de kilómetros de diámetro. En estas imágenes, el aspecto chisporroteado de la cromosfera y la fotosfera no se debe a defectos o ruido en la imagen. Estas perturbaciones tampoco son provocadas por aberraciones, sino por las cientos de miles de granulaciones solares que nacen y mueren en apenas un cuarto de hora en promedio en la superficie del Sol. En películas aceleradas que muestran la actividad solar por horas, estos remolinos perpetuos hacen brillar la superficie. Al observar más de cerca, podemos ver que estas miríadas de granulaciones, que le dan a la fotosfera el aspecto de una piel de naranja manchada, están formadas por células de convección creadas por el movimiento ascendente y permanente del plasma caliente que sube desde las profundidades del Sol, antes de enfriarse ligeramente y luego, de inmediato, volver a sumergirse en la estrella, en las zonas oscuras que rodean cada célula. A menudo nos cuesta imaginar las dimensiones de estas turbulencias en la superficie. Todas son tan grandes como un país como Francia. Así, una imagen como esta cubre una parte del Sol lo suficientemente grande como para alinear ahí 4 veces nuestro planeta. En esta otra película, pueden ver 10 minutos de ebullición de la superficie del Sol acelerados para hacer un video de apenas 5 segundos. Aquí, algunas regiones situadas entre las fronteras que delimitan los bordes de las células de convección son particularmente luminosas. Es porque muestran partes más profundas y calientes de la estrella. De alguna manera, son como inmersiones en el relieve estelar.
Fue al observar un aumento y luego una disminución en el número de manchas a lo largo del tiempo, que se pudo empezar a vislumbrar el enigmático ritmo del Sol. Porque la frecuencia con la que aparecen las manchas que salpican la superficie de nuestra estrella, así como la de las erupciones solares que ahí se desatan, sigue un ciclo de 11 años. Una duración cuya razón profunda aún desconocemos. Durante las fases de máximo, la superficie de nuestra estrella, ricamente cubierta de manchas, puede ser víctima de varias erupciones por día. Durante estas fases de actividad mínima, casi no hay manchas solares presentes. El Sol es escenario de una erupción semanal como máximo. Al observar en detalle las aproximadamente 21.000 erupciones solares y 13.000 eyecciones de masa coronal registradas durante el último ciclo, también se pudo notar que nuestra estrella suele alterarse en el mismo lugar. En esta foto se han representado las zonas de la estrella que durante un año de actividad estuvieron más agitadas. Se piensa que estas regiones particularmente activas, donde las erupciones son mucho más frecuentes que en otros lugares, son responsables por sí solas de la emisión de 3/4 partes de la energía que da a la atmósfera solar esas altas temperaturas. Se puede decir que la fotosfera, con un grosor de apenas unos 400 kilómetros, es la verdadera superficie del Sol, ya que más allá de ese límite chisporroteante, el plasma se vuelve tan denso que pasa de ser transparente a opaco para todo tipo de luz. En otras palabras, debajo de la fotosfera. Técnicamente, ya hemos entrado al interior del Sol y el infierno, calentado al rojo vivo, se encuentra sumido en la oscuridad total. Para aventurarse más allá, para sondear más profundamente el interior del Sol, ya no hay imágenes, solo modelos que nos dicen, a través de los movimientos de la superficie que observamos, que existe. Debajo, hay una zona convectiva con enormes burbujas de plasma en espiral que ascienden. Tardando unos 10 días en subir desde las profundidades, estas burbujas obtienen su energía de una zona aún más profunda, la zona radiativa. Una región tan caliente y tan densa que la transferencia de calor solo ocurre ahí por la radiación térmica proveniente del núcleo del Sol. Una región central, donde en apenas 1% del volumen total de la estrella se encuentra compactado cerca de 1/3 de su masa, donde la materia está tan agitada y comprimida que reinan temperaturas de 15 millones de grados. Dentro de este horno, cuyo volumen cabría entre la Tierra y la Luna, el Sol produce toda su energía, a un alto costo de fusión nuclear. Cada segundo, 4 millones de toneladas de materia se volatilizan sin interrupción desde hace 4.5 mil millones de años. Desde que nuestro Sol se encendió, es el 4% de su masa total lo que ha sido transformado en una cantidad colosal de energía. Una energía radiante que apenas escapa del Sol. Porque la región central es tan densa que el más mínimo rayo de luz es casi instantáneamente y constantemente reabsorbido, reemitido, absorbido, reemitido, en un juego continuo de billar donde cada partícula de luz debe abrirse camino hacia la salida, al azar. Y es solo después de 170.000 años de viaje en promedio que los fotones finalmente logran alcanzar la superficie de la fotosfera y finalmente ser lanzados al espacio. 8 minutos y 20 segundos después de haber salido del Sol en dirección a nuestro planeta, una pequeñísima parte de ellos aterriza en la superficie de tu cono. En tus ojos, la próxima vez que la luz del atardecer te alcance, espero que consideres al Sol de una manera diferente. Porque aunque nuestra estrella es una simple enana amarilla de tipo espectral G, como hay más de 100 millones en la Vía Láctea, sigue siendo una estrella fabulosa entre muchas otras. La más importante e increíble, porque es la nuestra. Y para tratar de dejar grabada en el fondo de su mente la inmensidad de nuestra estrella, los dejo en compañía de algunos tránsitos del planeta más cercano a nuestro Sol. En estas imágenes, aunque Mercurio está 58 millones de kilómetros más cerca del objetivo del telescopio que inmortalizó su paso que nuestra estrella, no hay nada nuevo bajo el Sol. Dentro de nuestro sistema, nada es capaz de hacerle verdadera sombra. Compartan el Sol para que brille para todos, no solo para ustedes.